Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos una vez más. Damos inicio a esta jornada de la tarde del Research Day de Ingeniería, evento diseñado para que estudiantes y profesores de ingeniería puedan compartir con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan al interior de nuestros programas de posgrado. Para dar inicio a la programación de esta tarde, me permito invitar a la estudiante de Maestría en Ingeniería Industrial, Francia Alexandra Ortiz, quien se encuentra actualmente desarrollando un proyecto de investigación con el ingeniero César Henao y el ingeniero Héctor López. Franci, gracias por haber aceptado nuestra invitación al Research Day de Ingeniería y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Natalia. Un placer acompañarlos el día de hoy. Perfecto. Francis, si gustas, puedes empezar a compartir la presentación que tienes preparada para la audiencia y yo te confirmo que se esté viendo correctamente. Vale. ¿Listo? Perfecto. Sí, ya la podemos ver. No. Así que adelante, Francis. Vale. Bueno, mi proyecto se llama Localización óptima de paraderos en líneas troncales para BRT, considerando demanda incierta y costo de externalidades por congestión en paraderos. Mis tutores son los ingenieros César Henao Botero y Héctor López Ospina. Bueno, a continuación vamos a ver una breve reseña de la agenda que vamos a tratar. Vamos a empezar con una breve introducción del tema. Bueno, mi tesis o mi proyecto está enfocado en el tema del transporte público. Bueno, por lo regular conocemos que hay los buses tradicionales de transporte público, que son los que todos conocemos, y últimamente ha tomado bastante fuerza, bastante popularidad los sistemas tipo BRT, por ejemplo el mío, Metrolínea, Transmilenio, Transmetro y todos los que vemos que hay en la ciudad, en el país de Colombia. Estos sistemas BRT, que significa Bus Rapid Transit, lo que hacen es que combinan la capacidad y velocidad de los sistemas tipo metro o tren ligero, sumado a la flexibilidad y menor costo y simplicidad de los autobuses tradicionales que conocemos. El proyecto en mención está enfocado a estos tipos de sistemas BRT en el sentido de que aportan mayor eficiencia y capacidad para absorber una mayor proporción de la demanda total de pasajeros a un costo eficiente, dado que involucra una infraestructura mucho más robusta. Estos sistemas tipo BRT se pueden dar en tipos de corredores, por ejemplo, como lo son el no segregado, que es donde observamos que están mezclados con el resto de tráfico normal de autobuses y transporte privado. Y en los corredores segregados, que en el caso de Transmetro observamos que son las troncales Murillo y Olaya, que es donde están separados y por tanto el tema de la congestión pues ya es un poco menor en el sentido de que están pues segregados del resto de tráfico. También encontramos algunos tipos de paraderos que podemos observar, por ejemplo, terminales, estaciones y en las vías. Por lo general, los paraderos que están ubicados en las vías se ubican en los corredores no segregados, por lo tanto, el tipo de congestión, que es un tema que aborda mi proyecto, en esos paraderos que están en las vías, en los corredores no segregados, involucran más bien una congestión exógena, es decir, sobre el tráfico como tal de los vehículos particulares y públicos que están compitiendo por utilizar la vía. Un caso contrario ocurre en los corredores segregados, donde no es tan relevante el tema de la congestión exógena, sino que hay una congestión endógena en donde los usuarios como tal se encuentran compitiendo para poder utilizar el sistema, infraestructura del sistema, como son los vehículos o los buses articulados, por ejemplo, de Transmetro, o los paraderos, que es en realidad el tema en el cual se está enfocando mi proyecto, en el tema de la congestión endógena sobre los paraderos. ¿Todo bien?
Bueno, ahora bien, en el tema de los paraderos, ¿por qué nos enfocamos, por qué consideramos que son tan importantes los paraderos? Muchos proyectos se enfocan más que todo en la congestión en los buses o en la congestión exógena en las vías. Resulta que la congestión en los paraderos es súper importante porque hay que tener en cuenta que todas las características que tenga el sistema de transporte, que en este caso es el BRT, por ejemplo, el costo de viaje, el costo de espera, el costo de transbordo, el costo de acceso, esto sumado a las externalidades que se observen, el nivel de congestión en el paradero pues va a resultar en un aumento o una disminución de la demanda, pues obviamente nadie quiere, así como nadie quiere subirse a un bus lleno, pues nadie quiere ir a un paradero que está lleno y que por tanto va a incidir en que el tiempo de espera y el tiempo de viaje puedan llegar a aumentar. Otro de los temas que aborda la tesis es que por lo regular los intereses del usuario y del operador se encuentran compitiendo en el sentido de que, por ejemplo, el usuario está interesado en disminuir o de tratar de obtener unos costos de acceso, costos de transbordo, costos de viaje, costos de espera apropiados, un nivel de comodidad pues que le sea agradable, una confiabilidad, esas son las características de servicio que espera obtener el usuario del sistema. Por otro lado, el operador está interesado en que los costos de kilómetros recorridos, el costo de personal, el costo de infraestructura, los costos de vehículo detenido, etcétera, pues sean lo mínimo posible. Entonces, si ustedes observan al operador realmente como le conviene gastar menos, pues lo que va a hacer por lo regular es tener menos paraderos, pero esto al usuario no necesariamente le conviene porque los costos de acceder o el tiempo de acceder pues se le ve aumentado. Entonces digamos que de eso se trata mi proyecto, de encontrar un balance entre los intereses de estos dos actores del sistema. Bueno, ya dada la introducción, vamos a pasar a dar como un pequeño zoom a la problemática que aborda mi proyecto. Vamos a ver la definición y la dificultad del mismo. La definición del problema es proponer un modelo de localización de paraderos en líneas troncales para BRT que permita una operación costo efectiva tanto para usuarios como operadores, considerando el costo de externalidades por congestión en los paraderos, es decir, endógena, y que además considere incertidumbre en la demanda, con el fin de mitigar los efectos de sobreestimar y de subestimar, que más adelante vamos a ver cuáles son los efectos. Y el objetivo es que estas estructuras sean robustas ante diferentes niveles de variabilidad de la demanda. Entonces, tener muy presente que vamos a abordar el costo de usuario más el costo del operador e igualmente el costo de la externalidad. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan el proyecto? Primero, modelar el costo social tanto para usuarios como para operadores. Entonces vamos a ver el caso, por ejemplo, de que hay muchos paraderos, es decir, que hay poco espaciamiento entre todos los paraderos. En este caso, ¿qué pasa con todas las características del servicio? Por ejemplo, los tiempos de viaje aumentan porque hay que hacer más paradas, el tamaño de flota, el requerimiento de tamaño de flota pues aumenta, y los costos de infraestructura pues aumentan. Estas tres características pues no le convienen como tal al operador. De repente la única característica que sería favorable para el usuario sería el tamaño de flota, porque obviamente todos los usuarios desearían que hubieran muchos buses. En cuanto a los tiempos de acceso, obviamente esto disminuye y eso le conviene tanto al operador como al usuario. Y la congestión en los paraderos pues disminuye porque hay más paraderos y pues las personas tendrían más opciones para poder abordar. ¿Qué pasa con los tiempos de espera? Uno podría pensar que si es algo, no está totalmente claro porque los tiempos de viaje aumentan. Entonces eso quiere decir que probablemente los usuarios van a tener que esperar más por abordar. Pero también la congestión en los paraderos disminuye, es decir, que no hay que hacer tanta fila para poder abordar al bus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay menos paraderos? Es decir, que hay mayor espaciamiento. Pues los tiempos de viaje obviamente disminuyen porque el bus se tiene que detener menos. Esto le conviene tanto a operadores como a usuarios. El tamaño de flota pues puede ser menor, el requerimiento de esa flota.
Los costos de infraestructura para el operador obviamente disminuyen, al usuario pues le es indiferente. Con los tiempos de acceso, pues obviamente los tiempos de acceso van a aumentar porque las personas van a tener que caminar o van a tener que invertir un poco más de energía para acceder al sistema. La congestión en los paraderos muy probablemente va a aumentar porque hay pocos paraderos, es decir, que las personas se pueden llegar a acumular más en el paradero. Y en cuanto a los tiempos de espera, pues también hay que tener en cuenta que si bien los tiempos de viaje pues disminuyen porque hay menos paradas que hacer, pues la congestión en los paraderos va a ser mayor, entonces de pronto hay que hacer un poco más de fila para poder ingresar a un bus. En cuanto al desafío número 2, está el tema de la moderación de la incertidumbre en la demanda. Entonces aquí hay dos fenómenos que nos enfrentamos en cuanto a la incertidumbre en la demanda. Hay un fenómeno que es un poco más predecible, que se trata de la estacionalidad de la demanda, que es la que observamos, por ejemplo, cuando por zonas horarias o por zonas geográficas existe una demanda mayor. Por ejemplo, en nuestro caso de Barranquilla sería la estación Joaquín Barros Polo, Yo Arroyo, que ya sabemos que son estaciones que concentran mayor demanda. Y obviamente las horas pico que concentran más demanda por el tema de que la gente se moviliza para el trabajo. Y también hay un fenómeno no tan predecible que es la incertidumbre en la demanda como tal, que es como que podemos tener un valor aproximado de demanda que tenemos en una estación o en un horario, pero no sabemos exacto, hay un rango, o sea, puede ser más o menos. Entonces, el hecho de que, a pesar de que nosotros ideemos cualquier tipo de pronóstico para conocer esos datos de demanda, pues nunca vamos a tener el valor exacto. Y ahí es donde viene el desajuste entre la oferta y la demanda. Es así como podemos caer en la sobreestimación, es decir, donde podríamos ubicar más paraderos de los que realmente necesitamos, lo cual nos traería sobrecostos de operación y, bueno, lo que ya acabamos de ver. O podemos caer en una subestimación donde coloquemos menos paraderos de los que necesitamos, entonces nos quedamos cortos para abastecer la demanda. Hay un tema de congestión y, o sea, prácticamente la percepción del sistema pues decae y la gente no usa el sistema porque no le conviene. Entonces, bueno, para abordar este tema de la incertidumbre de la demanda, hay varias metodologías que se emplean, por ejemplo, la programación estocástica, la optimización robusta, entre otros métodos. Sin embargo, para el tema puntual del transporte urbano, contamos con un método muy útil y muy aceptado, muy popular, que son los modelos de elección discreta, dentro del cual destacamos el login multinomial, que es la herramienta más simple y efectiva que podemos emplear nosotros para poder abordar la incertidumbre en los sistemas de transporte público puntualmente. ¿De qué se trata este método? Lo que hace es que trata de buscar buscar el valor que los usuarios le dan al tiempo de viaje, o las características del servicio como tiempo de viaje, tiempo de acceso, tiempo de espera, y lo que hace es que calcula probabilidades de que los usuarios tomen o no tomen un paradero, en nuestro caso, de mi estudio, un paradero o no, para poder cuantificar esa demanda que vamos a tener aproximadamente en cada uno de los paraderos o los paraderos factibles, en mi caso. Bueno, entonces la idea es que los usuarios observan, dan una cierta importancia a cada uno de estas características de servicio: tiempo de viaje, tiempo de acceso, tiempo de espera. Lo que se trata es de buscar la probabilidad de que el usuario tome el servicio. Entonces la idea es que depende de cómo se comporten estas características del servicio, pues la demanda se va a comportar de una forma u otra. Si esto es cuando ya venga el tema de la percepción más adelante, que se escapa del alcance de este estudio, porque lo que vamos a calcular es la demanda. Entonces, digamos que si el usuario tiene una percepción positiva de estas características del servicio, esto se va a traducir en un aumento de la demanda. Pero también puede ocurrir que haya una congestión. Entonces, la idea es buscar un balance. Bueno, continuando con el problema en cuanto a la dificultad. Aquí aumenta la dificultad del problema debido a que a mayor cantidad de paraderos factibles, es decir, los que pueden ser seleccionados, disminuye la tratabilidad del problema. Además, el enfoque de modelos de elección discreta también impone una nueva dificultad, que es que ya sería un problema no lineal a utilizar. Bueno, pasando a la revisión bibliográfica como tal que se realizó para encontrar el estado del arte, presentamos tanto la discusión de los estudios que existen hasta ahora como los vacíos.
Se encontraron 17 investigaciones que han hecho este tipo de estudios utilizando métodos de optimización como tal, donde hay cuatro categorías. En la categoría 1, los estudios que no consideran incertidumbre y que no consideran costos de externalidades, que fueron 10 en total. En la categoría 2, los estudios que no consideraron incertidumbre, pero sí costo de externalidades, que fueron 4 en total, de los cuales hay 2 enfocados en contaminación y hay 2 enfocados en congestión, que es el tema de este estudio. Sin embargo, estos estudios han sido enfocados como tal a congestión exógena o por lo menos endógena, pero a nivel de congestión de buses. En mi caso, como el tema central es paraderos, lo vamos a enfocar en la congestión de los paraderos. La categoría 4 son aquellos que sí consideraron incertidumbre y sí consideraron costo de externalidades, que fueron en total 3. Pero nuevamente aquí el tema de la congestión de los paraderos pues no se ha encontrado muy presente. Bueno, finalmente, entonces este es el resumen de las categorías y bueno, la idea es que el valor agregado que le va a dar este proyecto con respecto a la categoría que la mejor que se consideró costos de externalidades y consideró incertidumbre, es que lo vamos a hacer enfocado al tema de los paraderos y vamos a utilizar un modelo Logic sin restricciones, que más adelante vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, entonces los vacíos encontrados fueron escasez de casos de estudio de modelos de localización de paraderos en Latinoamérica. También pocos estudios incorporaron la incertidumbre y el costo de externalidades por congestión en los paraderos en la formulación matemática. Además, se destaca el uso de modelos de elección discreta Logic multinomial en su versión tradicional para dar tratamiento a la incertidumbre. Sin embargo, este modelo no permite considerar límites sobre los parámetros que evalúan los usuarios y sobre la capacidad en la oferta. De esto se trata como tal el modelo Logic multinomial con restricciones. Pasando al tema de la hipótesis, nuestra hipótesis es que la incorporación de la incertidumbre en la demanda de pasajeros y la externalidad por congestión en los paraderos impacta en las decisiones de localización y espaciamiento óptimo de paraderos en una línea troncal de un sistema BRT. Entonces, bueno, básicamente nuestros objetivos son moderar las demandas de pasajeros, formular un modelo de optimización para determinar la localización óptima de paraderos, utilizando un modelo Logic multinomial con restricciones, desarrollar una herramienta computacional y, bueno, finalmente hacer un análisis de sensibilidad sobre los parámetros estimados que se usan en el modelo para verificar si tiene sentido los resultados obtenidos. Y vamos a utilizar un algoritmo heurístico para este fin. Bueno, en cuanto a la metodología, vamos a emplear como tal un algoritmo genético en el sentido en el que permite, es un algoritmo combinatorio que permite utilizar variables no binarias en donde se van a colocar pues todos los posibles paraderos posibles a seleccionar y se va a tratar de encontrar la mejor combinación de paraderos que permitan minimizar los costos o más bien maximizar la utilidad tanto para operador, usuario y el costo de externalidad. Este pues es el valor agregado que ya hemos mencionado, el tema de que en Latinoamérica no existen casos de este tipo de estudios tan completos, el tema de la incertidumbre más externalidad y agregar límites sobre los parámetros que evalúan los usuarios, es decir, las características del servicio y sobre la capacidad en la oferta que puede existir por parte del operador como tal. Bueno, aquí vemos como, ya para finalizar, como un ejemplo más o menos de lo que sería el modelo de optimización a utilizar, que pues esto se está utilizando como base el estudio de otro compañero que está más avanzado y que pues es muy parecido el enfoque. Sería básicamente, por ejemplo, se podría maximizar la utilidad marginal, sería valor total de utilidad marginal según el nivel de cobertura máximo que se abarque dentro de un par OD, restándole los costos tanto para operador como para usuario, por ejemplo, de acceder o salir
de un paradero, el costo de espera, los costos de tiempo de viaje, los costos que tienen el tiempo de detención en cada uno de los paraderos, tanto para el usuario como para el operador, y el costo generalizado del operador, o sea, el costo que tiene para el operador poner en marcha los vehículos y para que hagan todas esas paradas, y asimismo el costo de apertura de paraderos. Esto estaría sujeto a unas restricciones de conexión entre terminales y paraderos intermedios. También habría restricciones de construcción del corredor y restricciones de cobertura de demanda. También restricciones de capacidad del paradero, y pues ya lo que es a este modelo sería agregarle el tema del modelo de elección discreta para hallar la demanda que se estaría obteniendo a lo largo del corredor. Y bueno, eso es lo que les quería contar sobre mi proyecto, y muchas gracias por la atención prestada. A ti, Franci, muchísimas gracias. La verdad, ha sido una información muy valiosa que nos has compartido en la tarde de hoy. Casualmente, tu tutor, el ingeniero César Henao, también se encuentra programado para esta tarde para comentarnos y compartirnos una charla que él tiene preparado a toda la audiencia. Y bueno, Franci, yo quisiera también aprovechar como tu caso de maestría en ingeniería industrial para comentarle a la audiencia y comentarle a todas las personas que de pronto están pensando en formarse a nivel de posgrado, que los estudiantes que realizan una maestría de corte investigativo en la Universidad del Norte, específicamente en ingenierías, pueden quedar, pueden aplicar a un proceso de homologación. Eso quiere decir que si en algún caso tú quisieras continuar tus estudios a nivel de doctorado, es posible que lo realices participando en esta homologación. Así que ahí te dejo la inquietud, Francis, si te apasiona y te sigue apasionando todo el tema de investigación, te esperamos por aquí en la formación a nivel de doctorado. Por lo pronto, te puedo decir que muchísimas gracias y que desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería sabemos que estás en tu último semestre de maestría, así que muchos éxitos en la culminación de este programa. Y gracias a ustedes. Y seguimos con la programación del Research Day de Ingeniería, y para ello me permito darle paso a nuestro segundo invitado, que como lo he dicho anteriormente es el ingeniero César Augusto Henao. Él es actualmente profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, y en esta tarde nos ha preparado una charla que se titula ¿Cómo tomar decisiones bajo incertidumbre? Una mirada desde la optimización. Ingeniero César, una vez más, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido al Research Day de Ingenierías. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar acá. Por ahora voy a empezar a compartir como la pantalla para Perfecto, que profe. pueda por mi presentación. Denme un momento. Le confirmo que se ve correctamente. Adelante. Ya. Genial. Ya, denme un momento, yo hago algo acá. Ya, perfecto. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Espero que esta charla sea de su gusto, que les parezca atractiva. Como ya lo dijo Natalia, pues mi nombre es César Henao, soy profesor de Ingeniería Industrial. Y como ya lo mencionó, pues la charla que tengo para el día de hoy es cómo tomar decisiones bajo incertidumbre, una mirada desde la optimización. Entonces lo que vamos a hacer en esta presentación, pues digamos que yo la he estructurado como en 5 partes. Primero haré como una presentación mía, para que ustedes me conozcan un poco. Luego lo que haré es como presentarles como las principales líneas de investigación, que yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Industrial. Luego, pues una vez como que dicho ese abrebocas sobre cuáles son mis temas de investigación, pues les mostraré como cuál es ese enfoque de solución típico que yo utilizo para resolver esos problemas que me interesa de tanto a nivel práctico como investigativo. Y luego en una cuarta parte, pues me voy a concentrar más en la parte de cómo abordar la incertidumbre a través de estas metodologías de solución que yo trabajo en mis artículos. Y por último, como para aterrizar todo un poco esa teoría y esa explicación conceptual que voy a dar, les voy a mostrar como un caso de estudio en el que les voy a comparar 3 métodos de optimización bajo incertidumbre, todos trabajos que ya han sido publicados, para que ustedes vean un poco cómo desde esa teoría se puede llevar a la práctica y uno puede como que publicar esas investigaciones que a su vez también se pueden aplicar para empresas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar a hablar sobre eso. Entonces,
Sobre la presentación, entonces, ¿qué les puedo decir de mí? O sea, yo soy ingeniero industrial, yo soy graduado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, o sea, seguramente mi acento me delata. Luego, cuando hice mi estudio de ingeniería industrial, mi decisión fue que antes de iniciar mis estudios de posgrado, en mi caso, yo decidí trabajar primero en la industria aplicada. Estuve trabajando 2 años como ingeniero en temas aplicados en los que aprendí en mi universidad. Y luego, después de esos 2 años, decidí emigrar y hice mis estudios de maestría y doctorado en temas de ingeniería industrial y de transporte, y esto lo hice en la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Y mientras hacía mis estudios doctorales, normalmente cuando uno está en la pasantía, pues en el doctorado, perdón, uno hace una pasantía de investigación, que es ir al exterior a otra universidad y trabajar con profesores que también estén en temas similares a los que uno trabaja, y ahí en ese caso me fui un buen tiempo para MIT, allá desarrollé como todo el tema de mi pasantía doctoral. Esa es como mi trazabilidad académica. Pero desde la parte profesional, como yo les decía, pues no solamente me he dedicado como a la academia, sino que cuando estuve en Colombia también estuve trabajando, cuando estuve en Chile mientras finalizaba mi doctorado, también estuve trabajando en temas de consultoría e investigación aplicada en la industria. Entonces eso lleva a que ya tengo 15 años de experiencia, no solamente en la empresa privada, sino también liderando proyectos de investigación y realizando consultoría, típicamente en temas de ingeniería industrial, transporte público y planificación de personal. Y esto lo he hecho en países como Colombia, Chile y Estados Unidos. Y particularmente mi línea de investigación incluyen las temáticas de planificación de personal con flexibilidad laboral, transporte público, movilidad sostenible, y todas esas temáticas casi siempre las abordo desde una perspectiva de la optimización bajo incertidumbre. Y como tal, en la Universidad del Norte, pues ya llevo 5 años felizmente con la universidad. Entonces es como para que ustedes conozcan un poquito de mí. Ahora, respecto a mis principales líneas de investigación, digamos que yo trabajo en varias líneas, pero hay 2 líneas que son con las que normalmente, digamos, más me enfoco. La primera línea es la que yo llamo planificación de personal. Entonces, para que ustedes entiendan un poco en qué consiste esto, cuando uno habla de planificación de personal, es como el proceso bajo el cual uno hace el diseño y la programación de los empleados de una compañía para realizar diferentes tareas. Ahora, esa planificación que uno hace de las personas, pues de acuerdo a las decisiones que yo voy a tomar, estas decisiones pueden ser estratégicas, tácticas u operacionales, es decir, pueden tomarse en diferentes horizontes de planificación. Entonces, a un nivel de planificación estratégico del personal, típicamente las decisiones principales en las que uno se ve interesado en una empresa, ya sea de servicios o manufactura, son decisiones de dotación de personal que indican qué cantidad de personas requiero para cada tarea en específico que tengo que satisfacer. Y aparte de eso, pues no solamente me importa saber cuánta gente contrato para una tarea o para las distintas tareas, sino cuáles van a ser las capacitaciones o entrenamiento que estas personas requieren, pues para poder desempeñarse adecuadamente en estas funciones que van a realizar. Estas tareas son estratégicas porque típicamente son tomadas como, por ejemplo, a nivel de un año, a nivel de temporadas. Uno cuando contrata, pues no contrata pensando que solamente lo va a tener por 7 días, sino que lo va a tener por un año, por 2 años. Son decisiones que toman a largo plazo. Pero una vez uno toma esas decisiones estratégicas de planificación, y yo ya sé, por ejemplo, cuántas personas necesito y cómo van a estar entrenadas estos empleados, típicamente me interesa ya ir a otro segundo nivel de planificación, que sería la programación. Estas son decisiones táctico-operacionales que normalmente en las empresas yo las estoy tomando cada semana o cada 4 semanas. Y aquí típicamente lo que uno se hace es que una vez uno ya conoce cuántos empleados tiene, y yo tengo una planificación para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, supongamos que es una semana, entonces yo tengo que decir cada persona qué turno va a trabajar, es decir, qué día trabaja, qué día descansa y qué turno tiene. Y por lo tanto, eso es lo que se llama la programación de turnos y días de descanso. Hay tipos de problemas donde solamente se enfoca en programar los turnos de los empleados, pero no les interesa saber en qué días descansa o qué días trabaja. Normalmente estos son empresas donde trabajan, por ejemplo, de lunes a viernes. Entonces, los empleados siempre van de lunes a viernes. Pero hay otros tipos de empresas donde se trabaja de lunes a domingo y obviamente los empleados no pueden trabajar todos los días de la semana. Entonces acá, aparte de decir qué turno trabaja, es decir, a qué horas inicia y a qué horas finaliza su labor, también uno tiene que determinar qué día descansa y qué día va a trabajar. Entonces aquí se arman unas secuencias. Y cuando yo tomo esas 2 decisiones de forma simultánea, es lo que se llama programación de turnos. Es decir, yo resuelvo esos 2 problemas en simultáneo. Ahora, en un tercer nivel de la planificación de personal está el tema de la asignación o la etapa de la asignación.
Esas son decisiones más operacionales, es decir, mientras las decisiones estratégicas son a nivel de temporada o año y las tácticas son cada semana o cada 4 semanas, es decir, mensual, las decisiones de asignación son tomadas día a día, es decir, casi que en tiempo real. Aquí típicamente, una vez uno ya conoce cuántos empleados tengo en la empresa, en qué capacitación tiene, qué turno trabaja, qué día descansa, en un día en particular, de acuerdo a las características de la demanda, pues yo podría estar interesado en transferir un empleado de un departamento a otro, o puede que yo modifique su turno. Es decir, son decisiones que se toman ante una contingencia que ocurre en tiempo real. Ahora, desde el punto de vista del práctico, cualquier empresa donde tenga un buen volumen de personal tiene que estar abocado a tomar este tipo de decisiones si quiere manejar eficientemente ese personal, y eso implica obviamente pues reducir sus costos y obtener el mayor beneficio de estos empleados, y a su vez pues que estos empleados tengan un trabajo que sea digno y acorde a sus necesidades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hago yo aparte de eso? Aparte de interesarme en estos problemas de planificación de personal, ya sea a un nivel estratégico, táctico o operacional, como les mencioné, lo que yo hago como investigador es que no solamente me interesa resolver esos problemas, sino involucrando una temática que es la flexibilidad laboral. Es decir, muchas veces lo que se busca en estas empresas es que yo tengo una demanda pronosticada, es decir, yo sé que para cada día de la semana, en un horario determinado, debería necesitar esa cantidad de empleados para satisfacer las necesidades de los clientes. Pero típicamente, como estas demandas son inciertas, ¿de acuerdo? Y muchas veces hasta los empleados de pronto no llegan a tiempo o no van a trabajar, se generan como unos descalces entre la oferta y la demanda, y si uno no tiene flexibilidad laboral, entonces uno puede entrar en tener unos costos de sobredotación, es decir, que tengo más empleados de los que necesito para realizar una tarea, o el más grave es unos costos de subdotación cuando yo tengo menos personal que el que requiero para atender a mis clientes. En ese caso, pues obviamente voy a tener una demanda insatisfecha y el cliente podría irse y no hacer una compra, por decirlo así. Entonces eso sería un costo mayor. Entonces lo que uno busca es cómo tratar de ajustar de mejor manera esa demanda con la oferta. Y eso se hace a través de estrategias de flexibilidad laboral que lo permitan. Ahora, en la literatura y a nivel práctico hay muchos tipos de estrategias de flexibilidad laboral. Una, por ejemplo, que ahora es muy común y muy bienvenida, es el trabajo remoto. Pues ya no todas las personas tenemos que realizar el trabajo en nuestro lugar de trabajo en la empresa. Pues yo ahora mismo estoy en mi casa, por ejemplo, y estoy realizando esta labor. Hay otro tipo de flexibilidad laboral que es la polifuncionalidad, es el multiskilling, es decir, cuando yo considero que un empleado no solamente puede realizar una única tarea, sino que puede realizar 2 o múltiples tareas. Eso me permitiría entonces, en un momento dado, transferir un empleado de un departamento donde tengo exceso de personal a otro departamento o a otra actividad o a otra tarea que tenga un déficit de personal. ¿De acuerdo? También hay otro que es como el trabajo compartido, es decir, puede ser que en esta misma modalidad remota que estamos viendo por la pandemia, haya en una oficina 2 personas que realicen una tarea similar, pero por temas obviamente del distanciamiento social, entonces uno podría programar que cada día vaya una de las 2 y ciertas tareas que se requieran de forma presencial, esa persona que vaya se encargue y esa persona que queda en casa pues se pueda encargar de otros. Básicamente son personas que comparten funciones similares y entonces podrían compartir en el trabajo o en el puesto de trabajo ciertas asignaciones. Eso permite que yo no tenga que tener tanta mano de obra en el mismo lugar. Hay otra estrategia que es como comprimir o distribuir a nivel semanal las jornadas de trabajo diarias. En muchas empresas, por ejemplo, se dice que un empleado tiene que trabajar cada día 9 horas, por ejemplo, o 10 horas para completar 50 o 48, lo que sea en cada país. Pero yo podría también ser más flexible y considerar que no todos los días una persona tiene que trabajar, por ejemplo, 10 horas, sino que un día podría, por ejemplo, trabajar 10, otro podría trabajar 8, otro podría trabajar 7, buscando que al final, al sumar las horas de todos los días, pues me den la semana lo que está estipulado en su contrato. Eso es decir, le doy flexibilidad. Hay otras cosas que es el flexitiempo, es decir, en vez de que todas las personas o empleados lleguen al trabajo a la misma hora y se vayan a la misma hora, pues podría ser conveniente que los empleados no lleguen al mismo tiempo, sino que unos ingresen, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana, otro a las 8, otro a las 8:30. Y esto no solamente es útil en esta época donde obviamente buscamos distanciamiento social, sino desde el punto de vista de transporte. Muchas veces nos convendría que las empresas manejen esto, porque de esta manera no todos viajamos en los horarios punta o los horarios pico, y así evitamos niveles de congestión. Entonces, si todos viajamos a horas distintas, pues obviamente el nivel de tráfico se va a distribuir de manera más homogénea durante el día. Hay otro tipo de estrategia que es la anualización de horas, y es que muchas veces en las empresas
o uno lo contratan, por ejemplo, por 48 horas semanales. Entonces tú cada semana tienes que trabajar 48 horas. Pero hay semanas del año donde tú puedes tener mayor demanda o menor demanda. Y tú tener algo fijo, eso puede generarte como una ineficiencia. Los contratos de anualización de horas, los que buscan es que tú fijas el número de horas al año y luego de forma flexible distribuye las horas cada semana. Es decir, puede que semanas trabajen más horas, otras semanas trabajen menos horas. Obviamente esto es acordado con el empleado y muchas veces se le da un estímulo para que obtenga este contrato. También hay trabajadores que se llaman temporales, que es, en vez de yo estar asignando horas extras a mis empleados, que eso puede ser más costoso para mí, yo podría contratar empleados en un cierto tiempo de necesidad bajo una empresa temporal, ¿de acuerdo? También están los contratos flexibles. No todos tenemos que trabajar, por ejemplo, 48 horas a la semana. O ciertas personas podrían tener trabajos part-time, 30 horas, 35 horas. Y normalmente esos contratos part-time tienen jornadas de trabajo más cortas y eso muchas veces se ajusta mejor a la demanda que estoy observando. Y por último, yo podría tener estrategias de múltiples breaks, que básicamente lo que consiste es que en vez de tener un único momento para descansar durante el turno de trabajo, que típicamente es la hora de almuerzo, se ha demostrado que hay generar múltiples descansos durante el turno, que sean descansos cortos y bien ubicados, aumentan la productividad del empleado y también muchas veces hacen que ese ajuste entre la oferta y la demanda sea el más adecuado. Yo ahí les di como una abrebocas de lo que son estas estrategias. Esas que están, por ejemplo, resaltadas en gris, son estrategias que yo a través de mis investigaciones o consultorías que he hecho a nivel industrial ya he aplicado. ¿Cuáles, por ejemplo, no he implementado hasta ahora en mis artículos? El tema de trabajo remoto o trabajo compartido, pero seguramente son temáticas que me van a interesar involucrar ahora, porque por ese tema de la pandemia, pues cada vez el tema del trabajo desde casa y el trabajo compartido como que toma mayor fuerza. Bueno, pues para que ustedes vean qué podría ser esa línea. ¿Qué aplicaciones podría tener el tema de planificación de personal? Noten que ese tema de planificación de personal aplica para cualquier tipo de empresa donde yo tenga que determinar o asignar de la mejor manera un conjunto de empleados a unas tareas específicas. Y como ustedes entenderán, pues eso puede ser muy amplio. Entonces, eso tiene aplicaciones en manufactura, en call centers, en salud, en retail, en transporte y cualquier otro tipo de empresa donde ustedes tengan cierta cantidad de empleados que tengan que asignarse actividades específicas buscando minimizar los costos de la compañía y maximizar obviamente los beneficios para estos empleados. Esa es una primer temática. Ahora, ¿cuál es la segunda línea de investigación en la cual yo normalmente investigo y que me gusta hacerlo? Es el tema de transporte público y movilidad activa. Para que ustedes entiendan un poquito de qué trata esto, yo les estoy presentando acá esta gráfica que es la que se llama como la pirámide invertida por transporte. Básicamente trata de mostrar cuál debería ser la jerarquía que se debería tomar en las decisiones asociadas a transporte y planificación en una ciudad. Lo que normalmente ocurre, o era el enfoque antiguo, por decirlo así, es que los planificadores en las ciudades lo que trataban era de aumentar la cantidad de vías o aumentar el tamaño de las vías, pensando que de esa manera, al tener vías más grandes y mayor cantidad de vías, pues entonces obviamente el nivel de congestión en las ciudades iba a disminuir y por lo tanto la movilidad, que es como la distancia que puedo recorrer en un tiempo determinado, pues esa distancia podría ser más alta con tiempos cortos. Sin embargo, lo que uno observa como ingeniero de transporte es que a medida que uno induce mayor cantidad de vías y aumenta la capacidad, pues se genera una demanda inducida, pues donde la gente lo que ve es que como las vías son más grandes y hay mayor capacidad, entonces la gente, si tiene poder adquisitivo, compra auto, compra motocicleta, es decir, deja de andar en transporte público o deja de caminar o montar en bicicleta para ir a un transporte motorizado y nuevamente esos niveles de congestión vuelven a aumentar. Entonces eso es lo que se llama como un círculo vicioso en el que yo voy aumentando infraestructura y cada vez, aunque a corto plazo disminuyan los tiempos de viaje, en el largo plazo vuelven a aumentar. Entonces lo que buscan ahora las ciudades para garantizar esos objetivos claves que son la movilidad, la accesibilidad, hay un tercero que es la sostenibilidad. Es decir, que estas ciudades sean sostenibles en el tiempo y amigables con el ambiente. Y le podríamos incluir un cuarto objetivo, que es la equidad. Es decir, que estas personas de menores recursos, obviamente, pues tengan viajes agradables y de menor tiempo. Lo que normalmente ocurre es que la gente de mayores ingresos se localiza cerca de sus trabajos y tiene tiempos de viaje cortos, mientras las personas de bajos recursos muchas veces viven mucho más alejadas de sus sitios de trabajo y por lo tanto tienen tiempos de viaje
más alto, es decir, son personas que tienen menores ingresos y gastan mayor cantidad de tiempo en movilizarse. Entonces, lo que busca este tipo de jerarquía en la movilidad es, oye, démosle primero prioridad al transporte tipo caminata, es decir, tratemos de generar andenes y estructuras que permitan que la gente, para viajes cortos especialmente, decida caminar en lugar de tomar su moto o su vehículo para transportarse. Obviamente en una ciudad como Barranquilla, pues esto requiere primero de buenos andenes, que no haya invasión en esos andenes, ¿cierto? Un buen nivel de seguridad, porque es que alguien no te vaya a invadir tu carril, ¿de acuerdo? También arborización, pues para poder andar cómodamente por la humedad y el calor que tenemos. Entonces, aquí la prioridad es darle al peatón. ¿Y eso qué significa? Hacer mayores inversiones en infraestructura para que la gente camine. A su vez, hay otro tipo de transporte que es el transporte en bicicleta. Esa sería la segunda parte para priorizar. Aquí nuevamente, miren que tanto el peatón como la bicicleta es un transporte no motorizado. Por lo tanto, son transportes amigables con el ambiente y a esos dos tipos de transporte lo que se llama movilidad activa. ¿De acuerdo? Luego, cuando uno ya hace la priorización principal sobre el peatón y la bicicleta, luego vendría el transporte público. ¿Por qué el transporte público? Porque el transporte público son vehículos, ya sea buses, metros, tranvías, que como tienen mayor capacidad, pues permiten en un mismo vehículo albergar a mayor cantidad de personas. Entonces, tú haces un uso más eficiente del espacio o de las vías. Por último, bueno, después del transporte público, pues uno debería priorizar el transporte de carga, porque ahí es donde van a viajar los bienes y servicios que requerimos como individuos y sociedad para operar. Y noten que por último, uno debería darle prioridad a los automóviles. Ahora, no significa esto que es que no invertamos en vías o no invertamos en capacidad de vías. No, obviamente hay que seguir haciéndolo porque las ciudades tienen que seguir creciendo. Pero el tema es que hay que darle mayor prioridad al peatón y a la bicicleta y luego al transporte público para que la mayor cantidad de personas viajen de forma segura y eficiente. Entonces, yo estoy interesado mucho en el tema de la movilidad activa y también en el tema de transporte público. De hecho, por ejemplo, en la maestría y doctorado de ingeniería industrial, yo doy el curso de transporte urbano y ahí, por ejemplo, van muchos estudiantes, no solamente de industrial, sino de ingeniería civil. Ejemplo de una de las temáticas que me interesa a mí investigar en transporte público, el tema de diseño de líneas. Por ejemplo, Franci, que fue la estudiante que hace poco presentó, antes de mí, ella les contaba a ustedes que en el diseño de líneas lo que uno está interesado es, ya sea para buses, para metro o para tranvía, ¿de acuerdo? Que son sistemas bien estructurados, de acuerdo a una demanda y a la región geográfica que estoy analizando, pues yo voy a definir unas líneas o recorridos por donde deberían viajar estos modos de transporte. Ahora, si yo, por ejemplo, me concentrara en los buses, aquí a la izquierda les estoy mostrando, por ejemplo, una red de metro, que es la red de metro de Santiago de Chile. Cada una de esas líneas que hay ahí es una línea de metro que tiene unas paradas preestablecidas. Entonces, en lo que consiste este tema de diseño de líneas es, una vez yo determino una región geográfica en la que quiero dar una oferta por transporte público para que las personas accedan a ese transporte y puedan movilizarse hacia su estudio o trabajo, uno tiene que determinar, de acuerdo a los niveles de demanda en esa región geográfica, cuál es la cantidad de paraderos que debería ubicar. Entonces, yo, por ejemplo, podría ubicar en cada parada factible un paradero. Como explicaba Franci, a mayor número de paradas, los tiempos de acceso y egresos disminuyen porque los usuarios tienen más cerca esos sitios para ingresar y salir, pero a su vez, a mayor número de paradas, obviamente como los buses o vehículos se detienen más, los tiempos de viaje y espera dentro del vehículo aumentan. Por lo tanto, eso hace que los tiempos de ciclo de los vehículos aumenten, se requiere más flota y eso también puede ser costoso. Entonces, lo que uno busca en el tema de diseño de líneas es determinar cuántas paradas abrir. Esto podría ser una solución. Esta de abajo podría ser otra solución. ¿De qué va a depender que yo abra más o menos paradas? ¿O de dónde las voy a ubicar? De la demanda. Por ejemplo, si la demanda es homogénea a través del corredor, probablemente las paradas están ubicadas de forma equispaciada, es decir, la misma distancia entre ellos. Pero si yo tengo, por ejemplo, que hay una baja demanda en un tramo del corredor y luego aumenta la demanda, probablemente aquí vaya a haber mayor cantidad de paradas. Entonces, uno estudia la demanda y luego, de acuerdo a la relación entre los costos que percibe el usuario, y los costos que percibe el operador, que es quien va a operar los vehículos, y los costos asociados a las externalidades, es decir, aquí los factores negativos que puede generar la operación del transporte, como la congestión, la contaminación, el ruido, uno decide cuál debería ser esa cantidad de paradas y cada cuánto van a estar. Eso es más o menos para que ustedes entiendan. Ahora, alguien se podría preguntar, oye, esos problemas son interesantes.
Pero cómo desde la ingeniería, por ejemplo, en esas dos líneas que acabo de presentar, yo cómo podría resolver esas problemáticas. Entonces, hay enfoques que pueden ser cualitativos y hay otros enfoques que pueden ser cuantitativos. Lo que yo hago como investigador y como ingeniero es que me interesan más los enfoques cuantitativos. Y los enfoques cuantitativos desde el punto de vista de la ingeniería industrial, muchas veces uno lo resuelve a través de las técnicas de la investigación de operaciones. Entonces ustedes se podrían preguntar, ¿pero qué es la investigación de operaciones? Yo voy a leer esto simplemente. Dice lo siguiente. La investigación de operaciones consiste en la aplicación de técnicas de modelamiento matemático, análisis estadístico y optimización matemática con el objetivo de alcanzar soluciones óptimas o cercanas a ellas cuando se enfrentan a problemas de decisión complejos. Básicamente lo que dice ahí es que cuando uno está a nivel práctico, es decir, en una empresa o a nivel de investigación, lo primero que uno tiene que tener es un problema a resolver. Uno está tratando de satisfacer una necesidad que no está satisfecha. Entonces, para uno resolver ese problema, desde el punto de vista de la investigación de operaciones, lo que uno se encarga es de modelar ese problema a través de un enfoque matemático. Y luego, una vez uno tiene esa modelación, que es una representación abstracta de ese problema real, a través de una modelación matemática, pues yo busco resolverlo a través de una técnica específica. Esa técnica específica que yo voy a utilizar, pues va a depender del tipo de problema y obviamente el conocimiento que yo conozca. Finalmente, ¿por qué hay que utilizar investigación de operaciones? Porque normalmente estos problemas que modelamos desde ingeniería industrial son problemas que tienen muchas variables, son problemas que tienen muchas restricciones y tratar de optimizar o obtener la mejor solución posible para ese problema simplemente utilizando un Excel o simplemente con tu lógica, seguramente tú vas a pensar en muchas soluciones factibles, pero tú no vas a ser capaz de encontrar la mejor. Y esa mejor puede ser la que tenga el menor costo o te represente, por ejemplo, el mayor beneficio. Entonces, a través de esas técnicas de investigación de operaciones, yo puedo resolver problemas complejos a través de un modelo matemático que luego, de acuerdo a una técnica específica, yo lo puedo resolver. Y desde la investigación de operaciones, eso es como un proceso paso a paso que uno debe seguir para llegar al resultado. Primero, yo tengo que tener claro cuál es el problema que estoy estudiando. Una vez entiendo bien el problema, yo construyo un modelo, que es mi representación matemática. Una vez represento mi modelo matemático, encuentro una solución de ese modelo de acuerdo a una técnica especial, y una vez encuentro esa solución, yo me encargo de validar si esa solución que obtuve, si es razonable y si representa lo que yo estoy modelando. O sea, que eso implica que mi modelación debe ser correcta para yo obtener soluciones válidas. Y cuando yo ya valido esa solución que encontré a través de mi modelo matemático, yo lo que hago es implementar esa solución a nivel práctico y obviamente ejercer un control sobre esa solución para ver cómo va operando. Ahora, lo que me gustaría mostrarles ahora es concentrarme en dos etapas clave desde la investigación de operaciones, que es la construcción de un modelo y la solución de un modelo. Quiero dejar claro que el tema de investigación de operaciones funciona tanto en las dos líneas de investigación que yo trabajo, es decir, el tema de planificación de personal como transporte público. Alguien podría pensar, profesor, pero es que el tema de planificación de personal parece más algo de ingeniería industrial y el tema de movilidad activa y transporte público parece algo más de ingeniería civil. El tema acá es que cualquier problema que yo tenga y quiera darle una modelación matemática y luego tratar de obtener una solución óptima, se puede resolver a través de la investigación de operaciones. O sea que estas temáticas que uno aprende aquí en el posgrado te servirían no solamente para un ingeniero industrial o civil, sino para un ingeniero mecánico, ingeniero electricista, ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas. Eso es una metodología que es transversal a la ingeniería como tal. Ahora, en esa segunda etapa que yo hablaba, que una vez tenía definido el problema, era la construcción del modelo. Básicamente lo que uno debe hacer como modelador es definir cuáles son los conjuntos o parámetros. Esos conjuntos o parámetros en un modelo matemático son los datos que yo conozco del problema. Y luego, las decisiones que yo quiero tomar a través de ese modelo matemático que estoy representando es lo que uno llama las variables. Ahora, de acuerdo al tipo de problema, pues yo voy a tener más variables o menos variables. A medida que un modelo tenga muchas variables, es porque estoy tomando al tiempo muchas decisiones y probablemente ese modelo es más complejo, no solamente por la cantidad de decisiones que abarca, sino también luego al resolverlo debería ser más difícil. Ahora, cuando uno ya tiene definido esos conjuntos y parámetros que son mis datos de entrada y tengo claro mis variables, lo que uno hace como modelador es definir una función objetivo, es decir, lo que yo quiero lograr. Estas funciones objetivo pueden ser de dos tipos. Puede que yo quiera minimizar un objetivo o maximizarlo.
Lo típico es minimizar un costo y maximizar una utilidad. Por ejemplo, esta función objetivo que yo estoy presentando acá es de minimización y tiene 3 términos. Término 1, término 2, término 3. Lo que importa cada término en este momento no importa mucho. Lo que me interesa decirles es que aparte que esa función objetivo puede ser de minimización o maximización, puede ser que tenga un objetivo o sea multiobjetivo, es decir, que mi función tenga varios objetivos que están compitiendo entre ellos y yo voy a tratar de resolverlos a través de una suma ponderada, donde algunos objetivos puede que tengan más peso que otros en la optimización. Y una vez yo defino esa función objetivo, entonces yo defino un conjunto de restricciones, y ese conjunto de restricciones son los que limitan las características del problema que estoy estudiando. Y lo más importante de ese conjunto de restricciones es que definen la región factible de las soluciones del problema. Entonces, esta representación matemática de un problema cualquiera, entonces tiene una función objetiva y unas restricciones, y noten que entre esas función objetiva y restricciones hay variables, hay parámetros y hay conjuntos. Alguien podría decir, profesor, y ya que usted me mostró cómo se construye, por ejemplo, ese modelo, explícame qué consiste cuando uno resuelve un modelo matemático. Entonces, ese modelo matemático que ustedes ven a la izquierda, cada una de estas cosas que estoy señalando acá es una restricción. Restricción 1, restricción 2, restricción 3, restricción 4, etc. Si yo tuviera un modelo de 2 variables, ¿de acuerdo? Escuchen bien, y cada una de esas términos en la función objetivo y en mis restricciones son lineales, yo podría representar esto a través de un gráfico, como ustedes lo ven acá, un plano cartesiano, y cada una de estas líneas que estoy señalando acá con el cursor son restricciones del problema. A medida que tengo más restricciones, voy a tener como más rectas cortando esta región. Entonces, ¿cuál es la gracia? El modelo matemático, estas restricciones definen el dominio. Entonces, acá, esto que está pintado en verde sería la región factible de todas las soluciones asociadas a mis variables. Cualquier solución o coordenada en este plano que esté dentro de la región verde es una solución factible. Pero lo que uno busca con la optimización no es encontrar soluciones factibles, sino busca obtener la mejor solución. En este caso, como yo estoy minimizando, y según mi gráfico se está mostrando, según este vector, a medida que yo subo en la gráfica estoy minimizando, si esto es un problema de programación lineal convexo, entonces yo lo que esperaría es que el óptimo, según la teoría, esté en alguno de estos vértices. En este caso, si yo estoy minimizando, sería el punto que esté más hacia arriba. Entonces, aquí, por ejemplo, esa sería mi solución óptima. Esta es la solución que me representa el mínimo costo para las variables que estoy analizando. Y esto, como desde el punto de vista de investigador o en la empresa, es genial, porque estoy encontrando la mejor solución para resolver el problema. Y eso es lo que busca un modelo de optimización. Ahora, ustedes se podrían preguntar, profesor, ¿y qué técnicas desde la investigación de operaciones yo puedo utilizar para resolver esos problemas de investigación de operaciones o modelos matemáticos? Yo lo que les puedo decir, pues esto es una presentación como para un público general, es que normalmente esos métodos, aunque se podrían clasificar de muchas maneras, yo podría tener métodos no exactos, que son aquellos que no me garanticen que la solución que obtengo es la óptima, es decir, no me pueden garantizar que es la mejor solución, pero sí pueden hacer que esa solución sea muy cercana a ese óptimo, si el método es bueno. Y lo otro, que la ventaja que tiene es que, aunque no me garantiza la mejor solución, sí buscan obtener soluciones en menor tiempo posible. Muchas veces yo puedo tener un modelo que me entrega la mejor solución, pero se demora, por ejemplo, una semana. Pero yo estoy en un problema que es operacional, donde yo necesito una solución día a día. Entonces aquí me sirve mejor un modelo no exacto, porque puedo correr el modelo cada vez y la solución me puede tomar segundos en ser tomada. Ahora, si yo no me voy por un método no exacto, entonces me iría por los métodos exactos. Ahora, yo aquí definí exactos o no exactos, porque aunque estos modelos tienden o teóricamente son exactos en el sentido de que me entregan la solución óptima, pues muchas veces por el nivel de la baja tratabilidad de esos problemas, tengo que combinar estas modelaciones con métodos no exactos como los que acabo de presentar. Ahora, esos modelos que yo llamo exactos, o los vamos a llamar así, pueden ser determinísticos en el sentido de que esos modelos determinísticos son aquellos donde los datos de entrada se consideran fijos y conocidos, y se supone que esos datos nunca van a cambiar, ¿de acuerdo? Esos modelos pueden ser lineales si cada una de las variables y términos en la función objetivo son lineales, o son no lineales cuando yo tengo términos en la función objetivo o en las restricciones que lo hacen no lineales. Por ejemplo, una variable que esté al cuadrado, una variable que está dividiendo, alguna función de raíz cuadrado, etc.
Ahora, ya sea que estos modelos sean lineales o no lineales, en la teoría de investigación de operaciones, esos modelos pueden ser a su vez continuos, enteros o enteros mixtos. Un modelo continuo es aquel donde todas las variables pueden tomar valores decimales, por decirlo así. ¿De acuerdo? Un modelo que es entero, netamente entero, es porque estas variables son binarias o son valores que solamente pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, si yo estoy buscando calcular el número de empleados, yo no puedo decir que necesito 2.5 empleados. Entonces yo necesito 2 o 3 o 4 empleados. Eso es algo entero. Pero hay otros modelos donde yo puedo tener variables que son continuas y variables que son enteras, y eso es lo que se llama un modelo entero mixto. Y algo que me interesa mucho a mí como investigador es tratar estos modelos de optimización, pero considerando incertidumbre. Es decir, pensando en que esos parámetros del modelo no son siempre fijos y conocidos, y la verdad es que como vivimos en un mundo incierto, hay parámetros que pueden cambiar sus valores. Entonces, eso me permite a mí o a ustedes, si están trabajando con esto, trabajar con modelos bajo incertidumbre que en la teoría, muchos de los que son más comunes son, por ejemplo, lógica difusa, métodos analíticos, optimización estocástica, optimización robusta distributiva, y hay otros más. Yo, varios de los que están listados acá, los utilizo en mis trabajos. Más adelante les doy un poco más detalle de cuáles son las características de estos modelos que hay acá. Ahora, y estos modelos que son no exactos bajo incertidumbre, aunque yo puedo utilizar estas metodologías, pues pueden seguir siendo modelos lineales o no lineales, de variables continuas o enteras mixtas. Es decir, esto que aquí es como un cuadro resumen de lo que uno normalmente se puede encontrar cuando uno está trabajando con un modelo de optimización. Ahora, ustedes se podrían estar preguntando, pero profesor, no entiendo muy bien cuál es la gracia de yo trabajar modelos determinísticos, es decir, donde yo asuma que los parámetros son fijos y conocidos, y cuál es la utilidad de que yo utilice modelos bajo incertidumbre. No pierdan de vista que esta charla trata de cómo tomar decisiones bajo incertidumbre desde una mirada de optimización. Te les voy a explicar qué implica yo plantear un modelo determinístico y utilizarlo para resolver un problema, y qué implicaría utilizar un modelo bajo incertidumbre. Supongamos que eso es un modelo que está representando un problema cualquiera. Como les explicaba antes, si esto es un modelo determinístico, eso que está señalado en los circulitos son los parámetros del problema para este modelo que hay acá, que son los que yo estoy mostrando aquí a mano derecha. En un modelo determinístico, lo que uno asume es que estos parámetros son fijos y conocidos, es decir, yo conozco el valor exacto y yo estoy asumiendo que ese valor nunca va a cambiar. Entonces, si yo asumo un modelo así, y suponiendo que yo tengo un modelo de programación lineal a dos variables, como ya les explicaba, esta región verde sería mi región factible, y este punto azul, para mi problema de minimización, sería la solución óptima. Y yo entonces tendría esta carita feliz porque yo diría, oye, encontré la mejor solución. El tema es que en la vida real y en la mayoría de los problemas que uno analiza como modelador, uno tiene que uno o algunos parámetros de este modelo son inciertos, es decir, pueden moverse en un rango específico. Entonces, ¿qué sucede? Si hay uno o varios parámetros en este modelo que yo estoy asumiendo como un valor, pero luego en la realidad me encuentro que el valor que yo asumí fue el incorrecto, esa solución que yo había encontrado y que era la óptima, suponiendo que, por ejemplo, este parámetro R, que es la demanda de personal, suponiendo, si este parámetro R de pronto disminuye, entonces esta restricción, escúchenme bien, esta restricción que estoy señalando con el cursor es esta línea, es esta recta que hay acá. En el momento en que este parámetro cambie, supongamos que disminuye, lo que va a hacer esta recta es que se va a bajar. Noten que al bajar, porque este parámetro cambió, ya la región factible cambió. Entonces, esa solución que yo antes, con mi modelo determinístico, estaba súper feliz porque era la óptima, noten que en este gráfico ya no es ni óptima ni factible. Obviamente yo voy a estar muy triste, obviamente estaría una solución muy triste porque eso que yo pensaba que era lo mejor ya ni siquiera me sirve. Entonces, como uno sabe en la vida real que estos parámetros, muchos de ellos son muy inciertos porque están sujetos a mucha variabilidad, cuando uno trabaja con modelos netamente determinísticos, pues tiene que saber esa solución qué tan estable es y qué tan fuerte es ante un cambio en el parámetro. Pero lo que uno podría hacer si trabaja con modelos bajo incertidumbre es que ya uno de entrada, cuando plantea el modelo matemático, uno asume que uno o varios parámetros pueden ser inciertos. Y cuando uno resuelve ese problema, lo que hace ese modelo de optimización bajo incertidumbre es que, aunque no todas las metodologías me van a garantizar la solución óptima,
si me garantizan una solución, miren que acá no está en un vértice, una solución que es robusta. ¿Qué es una solución robusta? Que ante perturbaciones en ese parámetro incierto, esa solución sigue siendo factible y está cerca a la mejor posible. ¿De acuerdo? Entonces, noten que esto es mucho más fuerte y mucho más valioso trabajar con optimización bajo incertidumbre que con un método determinístico. Ahora, si tenemos problemas donde esos parámetros, la verdad es que no varían mucho y son muy constantes en el tiempo, entonces puede que un modelo determinístico sea suficiente. Pero puede ser, como pasa en la mayoría de los casos, que hay parámetros que son muy inciertos y por lo tanto me convendría trabajar con modelos bajo incertidumbre. Y por eso es que yo como investigador, aunque tengo artículos que trabajan con modelos determinísticos, la mayoría de mis trabajos tratan de involucrar esa incertidumbre en el parámetro, de tal manera que las soluciones que yo pueda reportar, ya sea a nivel de investigación o si estoy haciendo una consultoría para una persona, esa solución sea factible y buena ante distintos cambios que puede enfrentar. Bueno, ahora, una vez dicho como que qué es la investigación de operaciones, y mostraba que la investigación de operaciones, una etapa clave es hacer la modelación matemática de ese problema que estoy analizando. Y luego, ¿qué metodología podría resolver? Que ya les mostré que pueden ser métodos no exactos o exactos, y dentro de esos métodos exactos pueden haber modelos deterministas o bajo incertidumbre. Entonces les voy a explicar a ustedes con más detalle, uno, cómo aborda la incertidumbre cuando toma decisiones a través de la optimización. Entonces, yo antes les decía a ustedes que tenía modelos que eran determinísticos o bajo incertidumbre. Ahora, si yo me voy a una mirada más general de cómo manejar la incertidumbre a través de modelos de optimización, pues uno puede encontrar en la literatura que hay, digamos, tres tipos de enfoques. Hay un enfoque en el que yo trato de abordar esa incertidumbre pre-optimización, es decir, antes de resolver el modelo matemático. Hay otros enfoques que son optimización, donde el mismo modelo matemático ya aborda la incertidumbre de ese parámetro o esos parámetros que son variables. Y hay otros enfoques que son post-optimización, que es una vez yo tengo la solución de mi modelo determinista, pues trato de ver qué es tan estable esa solución ante distintas perturbaciones. Entonces, ¿a qué me refiero yo con un enfoque pre-optimización? Típicamente lo que uno hace es que uno trata de estimar de la mejor forma posible y de la manera más precisa posible esos parámetros que voy a utilizar en mi modelo. Entonces, muchas personas o investigadores lo que hacen es que, por ejemplo, utilizan técnicas de modelos de regresión para poder estimar y hacer pronósticos de alta calidad sobre esos parámetros que van a ingresar al modelo. De esta manera, buscan asegurarse que los valores que utilizan en el modelo pues ya tengan asociado todo un histórico para que eso sea robusto como tal. Otras personas lo que hacen es que utilizan medidas numéricas más robustas. Muchas veces la gente está acostumbrada a utilizar el promedio para estos cálculos, es decir, yo utilizo la demanda promedio, el costo promedio, pero muchas veces esos valores promedio pues son calculados a través de un conjunto de datos y si esa distribución no es simétrica o tiene una alta presencia de datos atípicos, es decir, que están en los extremos, probablemente me conviene mejor utilizar la mediana, que es una medida pues que no se ve afectada por datos atípicos y eso lo hace más fuerte para dar una medida de centro de ese parámetro que estoy analizando. Ahora, desde el punto de vista de la inoptimización, entonces aquí están los modelos que yo les hablaba antes. Optimización estocástica, métodos analíticos, optimización robusta distributiva o otros, como lógica difusa o modelos logic. Yo, por ejemplo, como investigador, utilizaba estos cuatro primeros: optimización estocástica, métodos analíticos, robusta o robusta distributiva. ¿Qué les digo más o menos que cuál es la diferencia entre ellos? En la optimización estocástica y los métodos analíticos, típicamente uno tiene información total de la distribución de probabilidad de los parámetros inciertos. Entonces, yo sé, si yo estoy modelando, por ejemplo, la demanda como un parámetro incierto, yo primero hago un estudio previo para, por ejemplo, darme cuenta de que esa demanda sigue una distribución normal con cierto parámetro mu y desviación estándar sigma. Como yo tengo información precisa y completa de la distribución de probabilidad asociada a mi parámetro incierto, entonces yo puedo utilizar la optimización estocástica o métodos analíticos, que lo que buscan es obtener ecuaciones cerradas, es decir, una ecuación matemática pequeñita que me estime esto que quiero calcular. Por el contrario, la optimización robusta es un tipo de enfoque de bajo incertidumbre en el cual yo como modelador no conozco ninguna información sobre la distribución de probabilidad de mi parámetro incierto. Lo único que sé es que ese parámetro incierto se mueve en un rango y típicamente la optimización robusta no tiene información de la distribución de probabilidad
y está diseñada para tomar una decisión ante el peor caso. Ahora van a ver un ejemplo de eso. Y la optimización robusta distributiva trata de tomar lo mejor de estos dos mundos, es decir, conoce parte de la distribución de probabilidad y como solamente conoce una parte, pues no es ni optimización estocástica ni método analítico y tampoco es robusta donde no conozco nada. Es decir, es una metodología que se basa en la teoría de optimización estocástica y optimización robusta, es como un intermedio. Ahora, profesor, yo cuando utilizo una metodología u otra, pues va a depender, pues obviamente de tus conocimientos, va a depender muchas veces de qué tan rápido necesito esa solución matemática del problema. Va a depender de qué tan complejo es tu problema matemático. Hay metodologías que hacen que el problema sea más difícil y hay otras que hacen que conservan que esa dificultad no sea tan alta. Y los enfoques post-optimización, pues lo que buscan es, una vez yo tengo la solución determinista, a través de un modelo determinista, pues yo trato de ver esa solución que obtuve, qué tanto cambiaría ante una perturbación, es decir, un aumento o una disminución de un parámetro clave. Y eso normalmente se hace a través de la múltiple evaluación de escenarios que son independientes entre ellos o un análisis de sensibilidad, que es justamente mirar esa perturbación del parámetro a través de un rango. Resumiendo, si yo me decido como modelador utilizar un modelo determinista y yo aún así quiero tratar de abordar un poco la incertidumbre, yo puedo tratar de optimizar un modelo determinista y me puedo apoyar en enfoques pre-optimización para obtener la mejor calidad de los parámetros que se va a utilizar como fijos y conocidos y puedo aplicar métodos post-optimización para luego analizar la estabilidad de esa solución determinista que encontré. Si por el contrario, yo quiero asegurar, escúchenme bien, quiero asegurar que esas soluciones que voy a obtener a través de mi modelo matemático van a ser robustas, la solución que entregue, entonces yo tengo que aplicar métodos in optimización. Y yo les puedo decir, he trabajado artículos que son modelos deterministas aplicando enfoques pre-optimización, pero típicamente cuando yo quiero garantizar que esa solución va a ser buena y factible y cercano al óptimo ante perturbaciones del parámetro, yo elijo un método in optimización. Entonces, para que ustedes puedan aterrizar un poco más de qué trata la utilidad de manejar métodos de optimización bajo incertidumbre, entonces, en esta última parte de la presentación, lo que les voy a mostrar es cómo a través de un mismo problema, desde luego explico cuál es el problema que vamos a analizar, voy a considerar que en ese problema está sujeto a demanda incierta, es decir, la demanda es variable, y voy a resolver el mismo problema con 3 enfoques de optimización distintos. Es decir, ¿y cuáles vamos a utilizar? Un enfoque de optimización robusta, un enfoque de método analítico y un enfoque de optimización estocástica. ¿De acuerdo? Confírmeme si me están escuchando bien. No quiero saber que estoy hablando acá y esto de pronto se cortó en algún momento. Se escucha perfecto, ingeniero César. Sí. Ya, ok, ya, genial. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces noten que hasta este punto ya les he explicado que yo manejo como 2 líneas principalmente. Planificación de personal con flexibilidad laboral y el tema de transporte público y movilidad activa. Y que no importa cuál sea el problema que estoy abordando, lo hago a través de una mirada cuantitativa de un método de investigación de operaciones. Típicamente utilizo modelos de optimización y he utilizado modelos deterministas y modelos bajo incertidumbre. Y les decía que voy a tomar un mismo problema y lo voy a resolver con esos 3 métodos que hay acá bajo incertidumbre: optimización robusta, método analítico, optimización estocástica. Entonces, esto que les voy a presentar ahora ya ha sido publicado en varios artículos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué trata el problema que les voy a hablar? Este problema que les voy a hablar corresponde a la primera línea que les mencioné, que era la planificación de personal utilizando flexibilidad laboral. El problema de programación de personal que abordo acá es un problema de asignación, es decir, de la última etapa que les dije, y la flexibilidad laboral que voy a utilizar es el personal polifuncional. Para que ustedes se ubiquen mejor, este problema está asociado, por ejemplo, a tiendas de retail. Seguramente todos ustedes han ido a Home Center, y cuando ustedes van a Home Center, ustedes van a esa tienda, ustedes encuentran que hay distintos pasillos, y ustedes ven que hay un pasillo que es, por ejemplo, que venden pintura, otro es donde venden electrodomésticos, otro es donde venden la parte como de, no sé, platos, cubiertos, que es el menaje, otro es un pasillo de construcción, otro es un pasillo de automóvil, etcétera. Es decir, esa tienda está dividida en varios departamentos. Y cuando ustedes van a esa tienda, ustedes encuentran a personas, a empleados de Home Center,
que por ejemplo están por los pasillos y cuando uno tiene una inquietud, uno se les acerca y él te asesora en la compra. Entonces, lo que hacen estas empresas como Home Center es que como quieren prestar un alto nivel de servicio a sus clientes, entonces necesitan determinar cuál es la cantidad de empleados que se requiere en cada departamento durante cada día de la semana, en cada franja horaria del día, de tal manera que de acuerdo al volumen de empleados, pues siempre haya alguien disponible para atenderte, o que si hay algún tiempo de espera, pues sea el mínimo. En este problema como tal, ya vamos a considerar que los empleados están contratados. Yo ya sé en cada departamento cuánta gente requiere. Y inicialmente tengo una estimación de cuál es la demanda promedio que se requiere en cada departamento para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, lo único que vamos a buscar es determinar cuál es la mejor forma de asignar a esos empleados a esos departamentos. Y vamos a considerar que inicialmente cada empleado está entrenado para trabajar en un único departamento de la tienda. Entonces, los primeros supuestos que tenemos acá es que la mano de obra es conocida e inicialmente especialista. Es decir, si yo considero que una tienda tiene 3 departamentos, que es el departamento 1, el 2 y el 3, el departamento 1 tiene estos 3 empleados que solamente pueden trabajar ahí. Eso significa la línea, significa que están entrenados para trabajar ahí. El departamento 2 también, por ejemplo, tendría 3 empleados y el departamento 3 también tendría 3 empleados. También vamos a decir que esos empleados tienen contrato full time, es decir, trabajan la misma cantidad de horas semanales y es la máxima cantidad. Si esto fuera Colombia, serían 48 horas semanales. Si fuera Chile, sería 45 horas semanales. Ahora, vamos a asumir que esa demanda por el personal que requiero para atender a los clientes está agregada semanalmente a través de horas. Es decir, yo sé que en cada semana, en cada departamento, cuál es la cantidad de horas hombre que requiero para satisfacer la demanda del pronóstico que obtengo. Y vamos a asumir que esas demandas son independientes, es decir, que la demanda de este departamento con este otro no están correlacionadas. Aparte, vamos a asumir que los costos son idénticos por departamento, es decir, el costo de tener más personal del que requiero o menos personal del que requiero, que son la sobre y subdotación, y el costo de entrenar a una persona es el mismo por departamento para hacer el problema más simple de entender. Y vamos a considerar que la demanda y la oferta en el inicio del problema está equilibrada, es decir, que si yo tengo 3 empleados, cada uno con 45 horas de contrato, yo tendría en una semana 135 horas de mano de obra hombre. La demanda de ese departamento también sería 135, es decir, está en un total balance y eso aplicaría para los 3 departamentos en mi ejemplo. ¿Para qué busco esto? Para que el problema inicialmente no tenga ni sobredotación ni subdotación estructural. Y lo último, vamos a asumir que los empleados que van a ser capacitados solamente pueden tener 2 habilidades en total, es decir, pueden ser entrenados en una habilidad adicional. Ahora, ¿en qué consiste el problema? Teniendo esos supuestos, lo que queremos saber es cuáles de esos empleados que ya están contratados en la empresa, cuáles de ellos deberían ser polifuncionales, es decir, entrenados en una habilidad adicional, y cuáles de ellos deberían mantenerse como especializados que solamente pueden trabajar en una. Y que las decisiones de entrenamiento que se formen a través de este grafo que hay acá, sean estructuras del tipo cadena cerrada. Por ejemplo, ¿qué es una cadena cerrada? Larga, esta que es azul, es decir, yo tengo 3 empleados, el empleado 1 está entrenado en el departamento 1 y en el 2. Este empleado que estoy señalando está entrenado en el departamento 2 y en el 3. Y este empleado que está acá está entrenado inicialmente en el 3 y ahora puede ser entrenado en el 1. Noten que ahí se forma un ciclo. Como ese ciclo conecta los 3 departamentos, que estoy asumiendo que es el total de la tienda, es una cadena larga. Pero cuando genero ciclos que solamente tienen un subconjunto de los departamentos, eso es lo que es una cadena corta cerrada, y eso en la literatura se llaman planes de entrenamiento tipo chaining, que es encadenamiento, que ahora no voy a entrar mucho en detalle sobre eso. Entonces, aquí la respuesta o la decisión principal que persigue este modelo es, da una mano de obra inicialmente contratada, y todos siendo especialistas, ¿cuántos de ellos deben ser funcionales? ¿En qué habilidades adicionales, si es que lo son? ¿Y qué tipos de estructuras de polifuncionalidad se requieren? Si son cadenas largas o cortas. Una vez dicho esto, entonces como ya tengo claro lo que quiero obtener, yo como modelador defino, por ejemplo, mis variables de decisión. Aquí se van a dar cuenta que este problema lo voy a plantear a través de un modelo de optimización, va a ser lineal y va a ser entero mixto, por lo cual van a haber variables continuas y variables enteras o binarias. Entonces voy a tener una variable de entrenamiento que va a determinar si para cada empleado se va a entrenar en una habilidad y en dónde se va a entrenar. Eso es una variable binaria porque puede tomar valores de 0 o 1. También voy a determinar cuál es la cantidad de empleados polifuncionales
que se requieren. Aunque esto pues, es de naturaleza discreta, la forma en la que yo lo voy a modelar me permite hacerlo continuo. Y también voy a querer determinar cuál es la cantidad de horas semanales que le voy a asignar a trabajar a cada empleado donde los departamentos donde yo considere que iba a ser polifuncional o iba a ser entrenado. Y una vez yo tengo esas variables y tengo identificados los parámetros y los conjuntos, entonces yo planteo una función objetivo. Por ejemplo, aquí mi función objetivo minimiza el costo de subdotación, el costo de sobredotación de personal y minimiza el costo de capacitación de los empleados. Y luego defino un conjunto de restricciones que me van a definir mi dominio, que en este caso no tengo que entrar o no voy a entrar en detalle de cada restricción, pero lo que les puedo decir es que esas restricciones buscan satisfacer la demanda de personal que hay en cada departamento, busca garantizar que los empleados trabajen la cantidad de horas que están establecidas en sus contratos, busca determinar qué empleados se entrenan en una habilidad adicional y un conjunto de restricciones asegura que ese plan de entrenamiento se haga a través de cadenas cerradas, ya sean largas o cortas. Cuando yo ya tengo planteado ese modelo matemático, entonces yo podría resolverlo de distintas metodologías. Yo lo voy a resolver acá, como les decía, a través de 3 métodos de optimización bajo incertidumbre. Pero para poder comparar el desempeño que tiene cada uno de esos 3 métodos de optimización, entonces voy a plantear varias métricas de desempeño. Una métrica va a determinar cuál es el porcentaje de empleados polifuncionales. Otra métrica que es TM va a representar el porcentaje de la polifuncionalidad total, que se refiere como a la cantidad de habilidades entrenadas respecto al máximo posible que se podría. Va a haber otra métrica, que es esta que hay acá, que me va a medir el costo total promedio, que incluye la sobre, subdotación y capacitación. Y esta última métrica es clave porque me mide el ahorro en los costos de sub y sobredotación, que es lo que yo quiero minimizar para cada enfoque. Entonces, esta métrica en el denominador lo que mide es, por ejemplo, la diferencia entre cuál sería el costo en la sobre subdotación que tengo cuando hay 0 polifuncionalidad, es decir, nadie es polifuncional, versus el costo que tendría cuando todo el mundo es polifuncional en todo. Cuando yo no tengo nadie polifuncional, como no hay flexibilidad, ese es el costo máximo que tengo para el problema. Y cuando yo hago polifuncional a todos los empleados en todos los departamentos, ese es el mínimo costo que puedo tener. Entonces, la diferencia entre esos dos costos me da el máximo ahorro. Y en el numerador, pues voy a sacar la diferencia entre el costo de no tener a nadie entrenado versus la solución que me entregue cada método de optimización. Entonces, aquellos métodos que tengan una métrica de este tipo cercana al 100% o igual al 100%, significa que obtuvieron el 100% de ahorro posible en los costos de sobre y subdotación y significa que serían muy buenos métodos para resolver el problema. Acá les voy a explicar en qué consiste rápidamente estos 3 métodos de optimización que vamos a usar. Aquí el parámetro incierto es la demanda. El método de optimización robusta lo que busca básicamente es busca soluciones robustas dentro de un rango razonable de variabilidad. Es decir, si mi parámetro incierto es la R, la reformulación robusta lo que busca es que este parámetro R se va a mover en un rango. Entonces, yo conozco el promedio de ese parámetro y yo digo que eso se va a mover entre un límite inferior y un límite superior. Ese rango en el que se va a mover depende del alfa, que depende de 0 y 1. Entonces, cuando yo multiplico el alfa por el parámetro promedio, eso me da el rango máximo que puedo tomar. ¿De acuerdo? Y luego, la optimización robusta considera un parámetro gamma, que si es 0, implica que el modelo no considera incertidumbre y él simplemente toma el valor promedio de esa demanda. Y cuando el gamma es igual a 1, implica que él toma el máximo de este intervalo, es decir, que este parámetro puede variar de acá a acá. Pero si él considera un gamma más pequeño, por ejemplo 0.5, significa que esta variabilidad es solamente la mitad de la posible. Entonces, típicamente la optimización robusta se resuelve para gamma igual 1 y esto significa el peor caso, es decir, cuando yo asumo que la variabilidad es máxima. Y por lo tanto este enfoque está diseñado para entregar la solución más conservadora al problema que estoy planteando. ¿Qué es la solución más conservadora? Pues la que me protege mayor ante la variabilidad. En nuestro caso, una solución muy conservadora o la más conservadora es la que me exige entrenar a la mayor cantidad de empleados como polifuncionales para tratar de minimizar ese descalce entre oferta y demanda a través de las transferencias de un empleado de un departamento sobredotado a un departamento subdotado. El segundo enfoque, lo que busca entregar, que es el de ecuación cerrada, es entregar una solución cercana al óptimo mediante una modelación continua y un análisis local. Aquí la gracia, para ir directamente al grano, es que yo busco a través de un modelo analítico obtener una ecuación
Y esa ecuación cortica me puede decir directamente cuál es el valor de polifuncionalidad que requiero. La gracia de este método, aunque requiere todo un desarrollo matemático extenso, es que yo aquí no necesito software especializados y de gran costo para resolver el problema. Esto lo puedo resolver con un Excel y me garantiza una excelente solución. Y hay un tercer enfoque, que es el enfoque de programación estocástica a 2 etapas, donde uno lo que hace como modelador es que define unas variables de primera etapa y otras de segunda etapa, y eso lo que implica es que, por ejemplo, para mi problema, las variables de entrenamiento son de primera etapa y no están sujetas a incertidumbre, es decir, no dependen de la variabilidad del parámetro, y hay otras variables, que en este caso son las de asignación de horas de trabajo semanal, que sí dependen de la incertidumbre y entonces se llaman de segunda etapa. Y entonces dependen esas variables Y de este conjunto de incertidumbre. Finalmente, lo que busca la programación estocástica es que minimiza el costo de las variables de primera etapa más el costo esperado de las variables de segunda etapa. Básicamente lo que hace este modelo es que considera distintos escenarios o valores que puede tomar la demanda y en vez de encontrar la mejor solución para cada escenario de demanda, él lo que hace es que encuentra la mejor solución que en promedio es la mejor para todos esos realizaciones del parámetro. En otras palabras, yo puedo tener, por ejemplo, 1000 escenarios de demanda y él me dice cuál es la decisión de polifuncionalidad, que aunque no es la mejor para cada uno de los 1000 escenarios, sí es la mejor en promedio para esos 1000. Y esto se llama optimizar para el promedio. Mientras la optimización robusta se hace para el peor caso, esta se hace para el promedio, es decir, es menos conservadora. Entonces, esos son los 3 enfoques. Entonces, finalmente, ¿cómo yo puedo ver las soluciones de esto? Si yo les digo que hay una tienda con 6 departamentos, todos los empleados tienen un tipo de contrato, en cada departamento yo digo cuántos empleados hay, por ejemplo, vamos a tener una tienda con 30 empleados, yo asumo un costo de capacitación mínimo en general y asumo distintos niveles de variabilidad en la demanda. A medida que este valor aumenta, que es el coeficiente de variación, significa que la variabilidad es más alta. Entonces, tengo un caso de esto donde tengo una tienda con 6 departamentos, cada departamento tiene una cantidad de empleados ya entrenados en ese departamento puntual y vamos a mirar cuántos de ellos van a ser polifuncionales y en dónde, de acuerdo a cada enfoque. Primero vamos a considerar un enfoque donde yo entreno a todas las personas en todo y un enfoque donde nadie es polifuncional. Esos son los que se llaman enfoques miopes, es decir, yo como modelador a priori defino nadie es polifuncional o todos son polifuncionales y luego lo comparo respecto a los 3 enfoques de optimización bajo incertidumbre que acabo de explicar. Profesor, muéstrame la solución de ese problema. Entonces, esa tabla que acá me está mostrando para cada nivel de variabilidad en la demanda, es este coeficiente de variación, y para cada tamaño de departamento, es decir, este es el departamento 1, que tiene 315 horas hombre disponibles, departamento 2 con 225 horas disponibles, así consecutivamente. Lo que está en verde representa la cantidad de empleados polifuncionales que se requirió en cada departamento. ¿Qué significa este 7? Que cuando el coeficiente de variación es del 50%, en el departamento 1 requiero que todos los empleados sean polifuncionales. ¿Qué significa este 2? Que en el departamento 5, cuando el coeficiente de variación es del 20%, requiero 2 empleados polifuncionales. Entonces, lo que uno encuentra acá en esta tablita, yo borro esto para que se vea mejor, es lo siguiente. En esta columna estoy mostrando que a medida que el departamento tiene más horas hombre, que este es el de 360 que hay acá, cuando tengo departamentos que tengo más mano de obra, pues ahí es donde se voy a aplicar mayor cantidad de polifuncionalidad, porque miren que son los números más grandes en cada fila. A su vez, también puedo mostrar que cuando la variabilidad es mínima, requiere un empleado polifuncional en cada departamento. Y a medida que la variabilidad va aumentando, noten que esa cantidad de empleados en polifuncionales va aumentando. Noten que, entonces, cuando el coeficiente de variación es mínimo, yo tengo la solución de polifuncionalidad mínima. Es decir, solamente requiero un empleado por departamento polifuncional y eso representa un 20% de los empleados. Pero cuando la variabilidad es máxima, que es el 50%, ya no me exige el 20% de polifuncionalidad, sino el 100%. Eso implica que acá requiero que todos sean polifuncionales en una habilidad adicional. Y esta es la solución para el método de optimización robusta. Esto es para la ecuación cerrada y esto para la programación estocástica 2 etapas.
Noten que acá, nosotros en esta columna, este es el porcentaje de empleados polifuncionales para cada coeficiente de variación. Si ustedes van al otro método, que es el de ecuación cerrada, y comparan, notan que esos valores son muy similares, pero estos valores son iguales o más pequeños a estos en cada coeficiente de variación. Y cuando se van al último método, que es el de programación estocástica, van a encontrar lo mismo. Esos valores son iguales o más pequeños que los métodos anteriores. Entonces uno encuentra que la cantidad de empleados polifuncionales bajo un método de optimización de programación robusta siempre es mayor a la que requiere el método de ecuación cerrada, y esto a su vez es mayor o igual que la programación estocástica. Y esto tiene mucho sentido porque el método de optimización robusta es el más conservador porque se hace para el peor caso. Ahora, ya como uno como modelador decide cuál es el método que le interesa. ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista de cómo se formaron las estructuras de polifuncionalidad, aquí vemos si es robusta, ecuación cerrada, programación estocástica. Lo que uno puede ver es que en estos enfoques se trata de maximizar la flexibilidad, es decir, que los empleados que son entrenados en habilidades adicionales sea lo más variable posible. Es decir, no siempre entrenemos a los mismos empleados en los mismos departamentos, sino que tratemos de entrenarlos en los distintos departamentos para que haya una gran flexibilidad. Lo otro que vemos es que hay combinación de cadenas largas o cerradas en un enfoque de optimización robusta y en una ecuación cerrada, pero en el último nos muestra que una combinación de cadenas cerradas puede ser igual de buena que una combinación de cadenas largas y cerradas. Y por último, lo que uno ve en esta lámina es, en este análisis que se llama InSample, él me muestra el porcentaje de empleados polifuncionales. Entonces noten que cuando el enfoque es miope y es una total polifuncionalidad, aquí en esta primera gráfica noten que para cualquier nivel de variabilidad en la demanda, él hace que el 100% de los empleados sea polifuncionales. Mientras que el enfoque de cero polifuncionalidad, que es la gráfica de abajo, hace que nadie sea polifuncional y por lo tanto ese porcentaje esté en cero. Es decir, esos son los dos extremos. La mayor inversión en polifuncionalidad y la inversión cero. Ahora, ¿qué uno puede ver? Cuando uno ya compara eso, entonces, mientras el enfoque de total polifuncionalidad requiere a todos polifuncionales, luego ese es el que le sigue, que exige más, luego este y por último este. Es decir, dependiendo del enfoque que yo utilice bajo optimización, bajo incertidumbre, puede que me exija mayor o menor cantidad de polifuncionalidad. Y lo otro que puedo ver es que aquí en esta gráfica de la derecha, que me muestra el porcentaje de ahorro en la sobresubdotación, pues claramente cuando todos los empleados son polifuncionales en todos, entonces básicamente pues yo me ahorro, hago el máximo ahorro. Cuando no invierto nada en polifuncionalidad, pues no tengo ningún ahorro. Y noten que el enfoque de optimización robusta, que es el más conservador, pues tiene valores más cercanos al 100. Y de ahí le sigue este, y de ahí le sigue este. Entonces la gran pregunta es, profesor, y yo si soy un estudiante o una persona que está en el nivel práctico, ¿cuál método utilizo? Entonces, yo como tomador de decisión puedo elegir un método u otro dependiendo de qué. Si tengo conocimiento perfecto de las funciones de distribución de probabilidad, pues yo puedo utilizar un enfoque de ecuación cerrada o programación estocástica. Si yo no tengo ningún conocimiento de mi distribución de probabilidad, tengo que utilizar optimización robusta. Ahora, ¿de qué también depende la elección? Del nivel de riesgo. Si yo soy una persona muy conservadora, pues probablemente me vaya con el método más conservador. Si soy una persona poco conservadora, pues quizás me vaya con el método que sea menos conservador, que requiere menor polifuncionalidad. Y otra métrica clave es el tiempo de solución. Mientras la optimización robusta me entrega soluciones que pueden ser en minutos, para el mismo problema, la programación estocástica puede ser horas. Entonces, en definitiva, uno como modelador pues define cuál es la mejor opción. El tema es que todas pueden ser útiles y yo decido cuál es la que me conviene. Y eso que les mencioné en esta charla, pues está asociada, por ejemplo, a estos artículos que se publicaron acá. Bueno, y eso es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Ingeniero César, muchas gracias. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Me gustaría que de pronto nos compartiera su correo electrónico nuevamente para que la audiencia lo pueda tener y de esta manera si tienen de pronto algunas dudas, digamos, le puedan contactar directamente. Ahí en pantalla pueden ver el correo del ingeniero César.
quien es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y quien puede estar resolviendo cualquier duda en caso de que surja. Además, recordarle a todas las personas que esta grabación va a quedar en el canal de YouTube de Uninorte Académico, si lo quieren visualizar posteriormente. Una vez más, ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos tenerlo próximamente en este tipo de eventos académicos. Gracias. Ya, Natalia, muchas gracias a ti y al equipo y bueno, y a la audiencia que participó. Pues ya saben que ahí está mi correo. También está esta página donde ustedes pueden tener como mayor información de mis trabajos de investigación y demás. Y cualquier duda que les surja sobre la temática o ingresar al mismo posgrado, pues obviamente está Natalia del equipo y también me podrían contactar a mí. Así es, ingeniero. Las personas ya saben es que las inscripciones a tanto la maestría en ingeniería industrial como el doctorado se encuentran abiertas durante el día de hoy y mañana, y quienes también estén interesados de pronto en las temáticas que maneja el ingeniero César, también él hace parte del grupo de profesores tutores y cotutores de los diferentes estudiantes, no solamente a nivel del Departamento de Ingeniería Industrial, sino también pueden también apoyar de otros departamentos bajo cotutoría. Así que, profe, muchísimas gracias. Dale, a ustedes, yo me despido entonces. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde, profe, que esté muy bien. Vale, hasta luego. Hasta luego. Y ya finalizando con nuestro último invitado de la tarde, me permito presentar al estudiante Efraín Boom, actual estudiante del doctorado en Ingeniería Industrial, quien se encuentra desarrollando su tesis de investigación con la ingeniera Rita Peñabaena. Efraín, para nosotros es un gusto también tenerte acá en este Research Day de Ingeniería, primera vez que nos acompañas, y te damos una cordial bienvenida para que nos puedas compartir un poco de esa investigación que has venido trabajando con la ingeniera, ¿cierto? Y también contar de pronto tu experiencia como estudiante de doctorado. Sabemos que no eres egresado de pregrado de nuestra institución, por lo que para ti de todas maneras la entrada al doctorado fue nuevo, entrar a Uninorte por primera vez, y pues eso sí nos gustaría saber cómo ha sido tu experiencia. Antes de iniciar con tu intervención, sí quería robarte estos minuticos para que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia específicamente también con la beca que has ganado para tus estudios de doctorado. Bueno, buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Efraín Boom Cárcamo. Como dice la ingeniera Natalia, soy becario de las becas Bicentenario. Ya me encuentro cursando el cuarto semestre de doctorado en Ingeniería Industrial. Yo de profesión soy ingeniero agroindustrial, egresado de la Universidad Popular de Cesar. Tengo una maestría en desarrollo empresarial de la Universidad del Magdalena. Y para mí, mi experiencia personal en la Universidad del Norte ha sido totalmente gratificante. Ha sido una experiencia muy interesante. Yo alcancé a dar clases pues, presenciales. Yo inicié en enero del 2020. La pandemia en marzo, más o menos, fue que nos tocó lamentablemente confinarnos. Pero mi experiencia ha sido grata, muy grata y altamente positiva. Destaco el alto nivel de los docentes con los cuales he tenido la oportunidad de recibir clases. Destaco mucho tuve la oportunidad de recibir clases de docentes que actualmente laboran en universidades de Estados Unidos y muchos que han desarrollado sus doctorados en el exterior. Y el nivel de conocimiento y de las asignaturas lo considero muy, muy elevado. Para mí ha sido muy, muy positiva esta experiencia en la universidad, realmente. Y recomendaría a cualquiera que tenga la posibilidad y que quiera realizar sus estudios a nivel de pregrado, de maestría, de doctorado, realizarlo en esta universidad, teniendo en cuenta pues, que es una de las mejores universidades de Colombia. Así es, Efraín. Y también, bueno, la verdad es que quiero resaltar también y recomendar a todas las personas que están interesados, recordarles que quienes participan en este evento que hemos venido desarrollando durante toda esta semana y que finalizamos el día de mañana podrán quedar exentos del pago de inscripción.
También me acompañas antes de iniciar con tu intervención, recordarles que si nos quieren seguir en redes sociales, pueden encontrarnos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Así que, Efraín, una vez más, muchas gracias. Si gustas, ya puedes empezar a compartir la presentación que tienes preparada para la audiencia y yo te confirmo que lo podamos ver para que puedas iniciar. Listo. Me confirman si ya se puede ver. Perfecto. Adelante, Efraín. Bueno, buenas tardes nuevamente. El título de mi trabajo de tesis es el desarrollo de un modelo de simbiosis industrial para el encadenamiento productivo del sector agrícola y energético del departamento de La Guajira, orientado al aprovechamiento de biomasa residual de palma africana. Pues antes de iniciar, quiero destacar que yo soy beneficiario de las becas Bicentenario y estas becas estaban enfocadas a que los beneficiarios promovieran o propusieran soluciones a problemáticas del departamento, de la zona geográfica de las cuales o eran oriundos o se encontraban laborando. Yo soy docente en la Universidad de La Guajira, me presenté por el departamento de La Guajira, por eso mi trabajo de grado o de tesis está orientada a solucionar una problemática en el departamento antes mencionado. Esta presentación, pues brevemente la propuse de la siguiente manera. Voy a abordar una problemática la cual me llevó a el desarrollo de esta temática. Vamos a hablar de las transformaciones energéticas de la biomasa para de pronto las personas que no estén muy familiarizadas con el tema, conozcan sobre esta área. Voy a abordar la simbiosis industrial y todos los procesos relacionados con ella, la relación entre los procesos y para finalizar unos objetivos. Pues a nivel de problemática, creo que para nadie es un secreto, pues que el departamento de La Guajira a nivel nacional presenta unos índices bajos a nivel pues, de desarrollo económico, de desarrollo empresarial, y el principal renglón pues, económico del departamento está enfocado en la extracción de recursos no renovables como el carbón y el gas. ¿Sí? Ese es el principal renglón económico del departamento. En los últimos años, incluso, actualmente hay una tendencia a nivel mundial referente a ir dejando de consumir combustibles fósiles. En ese orden de ideas, pues es importante identificar otras estrategias o formas de dinamizar las economías de territorios que se encuentran enfocados pues, en economías extractivas. También es importante pues, resaltar que en este mismo departamento hay una alta dependencia en un solo sector económico, teniendo en cuenta que las reservas pues, de carbón, que es uno de los principales ejes económicos del departamento, no va a durar mucho. Se propone a través de este trabajo doctoral proponer algunas alternativas que ayuden a dinamizar otros sectores económicos. En esa búsqueda de posibles alternativas de solución a estas problemáticas, encontramos y se identifica pues que hay desperdicios de residuos que tienen potencial energético y de aprovechamiento económico. Uno de esos posibles residuos con potencial de aprovechamiento energético es la biomasa, la cual pues utiliza los residuos aportados por diferentes sectores agroindustriales para la producción de energía y otros derivados. Ante esto pues surge la oportunidad de una posibilidad de aprovechamiento energético a partir de residuos biomásicos que no son aprovechados consecuentemente o de manera integral.
Y es necesario o se identifica la necesidad de hacer una integración total de residuos industriales. Sobre eso trata la simbiosis industrial. En este caso, estamos enfocando el trabajo de investigación con la ayuda y orientación de mi tutora, la ingeniera Rita Peña Baena, de la Universidad del Norte, realizar un aprovechamiento integral de residuos enfocada a la generación de energía de biomasa generada pues a partir de residuos industriales, forestales, agrícolas o cultivos energéticos. En ese orden de ideas pues es importante explicar brevemente las transformaciones energéticas de la biomasa o qué es la biomasa. Su nombre lo indica. Bio, sabemos que hace referencia a temas vivos y masa, pues a materia, masa. Entonces, ¿qué es la biomasa? Podemos relacionarla, obtener biomasa de residuos de madera, paja, cultivos energéticos, residuos orgánicos de animales, subproductos de la agricultura y residuos de la agricultura. Esta biomasa se obtiene pues de los procesos productivos y muchos de estos subproductos quedan como residuos y no son aprovechados de manera integral en los procesos industriales. Luego de la etapa de producción viene la etapa de suministro, que conlleva un proceso de cosecha, recolección, la cual es necesaria realizar un procesamiento, un transporte y un almacenamiento. Y esta transformación tiene diversas posibilidades de aprovechamiento. Es posible aprovechar los residuos de biomasa a partir de la combustión directa, es decir, realizar quemas de los residuos biomásicos, lo cual no es recomendable. Es posible hacer un aprovechamiento termoquímico, lo cual puede realizarse a través de la carbonización, es decir, a través de procesos termoquímicos, generar carbón que permitan la obtención de combustibles sólidos para realizar actividades de combustión, pero también a través de los mismos procesos termoquímicos o de diversos procesos termoquímicos hacer actividades de gasificación para obtención de gas sintéticos. Ya aquí no serían combustibles sólidos, sino combustibles gaseosos. Y también procesos de pirólisis de licuefacción para obtener aceite de pirólisis o metanol. Todo esto está enfocado a la obtención de procesos de combustión, turbinas de vapor, turbinas de gas, plantas de cogeneración, motores, etc. Aparte de la transformación termoquímica, podemos hacer transformación físico-química a través de compresión, extracción y transesterificación. Podemos obtener pues aceite vegetal y biodiesel, y estos serían los combustibles líquidos. Y por actividades de transformación bioquímica podemos obtener la fermentación alcohólica, también para obtener etanol y alcohol, la descomposición anaeróbica, podemos obtener biogás, y la descomposición aeróbica, esta obtenemos compost. Con todas estas actividades de transformación, el propósito es obtener diferentes tipos de combustibles. Pueden ser sólidos, gaseosos o líquidos. Y dependiendo del producto obtenido, podemos identificar su uso. Puede ser para la generación de energía eléctrica, para la generación de energía térmica, para la movilidad o como biofertilizante en el caso de compost y los procesos de digestión. Eso es referente a las transformaciones energéticas a las cuales es posible aplicar a los residuos de biomasa. En este apartado es donde aparece o el enfoque que se le quiere dar a mi trabajo de investigación, que es la simbiosis industrial. Sí, que es la simbiosis industrial. Podemos decir pues que es un enfoque de colaboración entre diversos actores industriales o empresas que implican el intercambio físico de energía, desechos, materiales para la creación de ventajas económicas y obtención de beneficios que impacten de manera positiva en la reducción de residuos contaminantes o de residuos sólidos y también en la generación de recursos
económicos. Es decir, ella busca integrar las diferentes elementos o recursos de una actividad industrial y que todo sea totalmente aprovechable. Podemos decir que en un hipotético ecosistema, es un hipotético ecosistema industrial en el cual se realiza una optimización en el consumo tanto de materiales, recursos y energía, buscando una generación mínima de recursos y que no se generen desechos, o que los desechos o residuos que se generen sean utilizados como materia prima en otro proceso industrial. También podemos decir que el concepto de simbiosis industrial pues está muy relacionado con la biología. Es decir, incluso sus orígenes dan fe de ello, en la cual pues la simbiosis representa la asociación entre diferentes individuos de diferentes especies y donde hay un beneficio mutuo, donde los diferentes actores se benefician de una u otra manera del proceso simbiótico o de la interacción entre esos procesos, y que es un aprovechamiento de los recursos de empresas o de entidades que generalmente se encuentran separadas, que no interactúan generalmente entre sí, pero a partir de estas temáticas de simbiosis industrial se puede dar un intercambio físico de recursos, subproductos, energía y agua, en la cual se puede reducir costos económicos y aprovechar o reducir el impacto ambiental por la generación de residuos. Es importante pues destacar la relación que se da entre los procesos de simbiosis industrial. Y la simbiosis industrial podemos decir que está integrada con diversos conceptos, algunos nuevos, otros un poco más antiguos, de los procesos económicos. Referente pues a este diseño tenemos que como un gran todo a la economía circular. Ese es como el gran derrotero que define las diferentes subsecciones o subtemas de los procesos relacionados al aprovechamiento integral de recursos. Y esta abarca pues desde la producción y el consumo hasta la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias, pero es integral, no solamente está enfocada al sector industrial, sino que tiene un espectro mucho más amplio. Luego tenemos la ecología industrial, la cual está muy relacionada con la simbiosis industrial y cuyo objetivo final es pues, el desarrollo de ecosistemas industriales de ciclo cerrado para mejorar la sostenibilidad ambiental. Tiene un espectro un poco más amplio que la simbiosis industrial, que es el enfoque que queremos darle a mi trabajo de tesis de doctorado. Luego, pues la simbiosis industrial entra en interacción con la integración de procesos. Como su nombre lo indica, busca el aprovechamiento de los diferentes recursos a través del flujo, pues como lo comenté antes, de materiales, recursos, agua y energía, y que sean utilizados pues en actividades productivas. Y un subsistema o un tema también relacionado con la simbiosis industrial es la simbiosis urbana. Esta se centra en el intercambio de materiales, energía y residuos, pero más a nivel urbano, a nivel de urbes, a nivel de ciudades. Mientras que nuestro universo se está desarrollando en el entorno industrial, o es el propósito que tenemos con el desarrollo de este trabajo de doctorado. Entonces, nos permite identificar pues, enfoques de la simbiosis industrial. Dentro de estos enfoques, pues la simbiosis industrial se centra en el desarrollo de redes de conocimiento, el intercambio de materiales, energías y residuos novedosos que permitan el establecimiento de sinergias para apoyar el logro de la ecología industrial. Recuerden que la simbiosis industrial se puede considerar un subcampo de la ecología industrial. También permite la colaboración empresarial a través del intercambio de recursos humanos, activos, ideas, recursos y otros elementos en los cuales pues, las empresas pueden incrementar o mejorar su producción
o tener un nivel de ganancias mucho mayor. De igual manera, la simbiosis industrial pues involucra diferentes industrias en la cual se realizan intercambios físicos de materiales, energía, agua, servicios, subproductos, residuos, elementos, etcétera, etcétera. La simbiosis industrial necesariamente involucra el intercambio de residuos o materiales. Y principalmente, pues, los residuos producidos por los procesos de producción. En este caso, nosotros estamos enfocando a los residuos generados de la actividad de extracción de aceite de palma. En este caso serían, pues, los residuos producidos por los procesos de producción. Estos residuos pueden ser utilizados por otros procesos industriales pertenecientes ya sea a la misma empresa o a otra empresa, y que permitan pues el reemplazo de insumos productivos, y así eso conlleva a la reducción de costos, al aprovechamiento de recursos o a una optimización del proceso empresarial. Esto es básicamente el enfoque que queremos darle a este trabajo de investigación. ¿Qué herramientas hemos contemplado o hemos identificado que podemos utilizar para el desarrollo de este trabajo? Podemos identificar pues métodos de optimización o diseño y hay otros métodos de optimización. A través de la revisión pues de la literatura hemos identificado que algunos investigadores en el tema de simbiosis industrial han utilizado métodos de análisis de pellizco, de integración total en el sitio, algunos métodos heurísticos, algunos métodos de programación matemática, unos métodos de simulación, entre otros. Mientras que otros autores pues han analizado el LCA o análisis del ciclo de vida. Nosotros tenemos el propósito de aplicar un análisis de ciclo de vida que permita pues identificar también los impactos medioambientales, la viabilidad económica y evaluación pues de otros indicadores que nos permitan proponer una solución efectiva y eficiente, no solo que sea aplicable a las industrias de palma africana, sino que pueda ser extrapolables a otras empresas y otros sectores industriales. Esto nos lleva pues a plantear un objetivo general, que es el desarrollo de un modelo de simbiosis industrial pues para el encadenamiento productivo del sector agrícola y energético en el departamento de La Guajira, pues orientado al aprovechamiento de biomasa residual de palma africana, y como algunos objetivos específicos que hemos logrado identificar, porque este proceso de doctorado es un proceso en que uno va construyendo a medida que va identificando la posibilidad de solucionar un problema. Construir un marco referente al modelo de simbiosis industrial pues, y la articulación productiva intersectorial. Analizar mediante LCA o análisis del ciclo de vida el proceso productivo de la cadena de la industria de la palma africana. Caracterizar pues, el potencial de biomasa residual disponible en el departamento de La Guajira para la generación de energía. El desarrollo de esquemas de modelo de simbiosis industrial que permite el encadenamiento de estos sectores, y el diseño pues, de estrategias de aprovechamiento integral a partir de residuos agroindustriales. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Efraín, por tu valiosa intervención y participación en el evento de Research Day de Ingeniería. Te deseamos desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería muchos éxitos en el desarrollo de tu investigación en conjunto con la ingeniera Rita Peñabaena, que también es una profesora muy activa del Departamento de Ingeniería Industrial y que también colabora en cotutoría a muchos estudiantes de otros departamentos de ingeniería. Gracias nuevamente, Efraín, por haber aceptado la invitación y esperamos
que retornes el próximo semestre a Uninorte. Nos encantaría tenerlos nuevamente acá. Bueno, muchas gracias a ti, Natalia, a la ingeniera Rita por su apoyo incondicional y a todos los asistentes. Nuevamente los invito a que se motiven a estudiar en esta universidad. Les aseguro que es una excelente experiencia y lo digo con conocimiento propio y no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Efraín, y recordarle a todas las personas que con esto finalizamos la jornada de la tarde de este cuarto día de evento donde socializamos las investigaciones relacionadas con las áreas de ingeniería industrial. El día de mañana continuaremos en nuestro último día de evento socializando las investigaciones del Departamento en Ingeniería de Sistemas y Computación. Este departamento ofrece a su vez 3 programas de posgrado: la maestría en Ingeniería de Sistemas, el doctorado en Ingeniería de Sistemas y la maestría en Gobierno de Tecnología Informática, que hace parte de nuestros programas de corte profesional. Así que todos están bienvenidos a este último día de evento que será el día de mañana desde las 9 a.m. Muchas gracias por su participación y que tengan una feliz tarde. Los siguientes contenidos